Por favor. Claro que sí, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los medios. Qué gusto el poder tener esta conferencia, en este caso, bueno, pues en forma virtual, y decirles que Acción Nacional siempre le ha apostado a lo que es la transparencia y, por supuesto, siempre también le hemos apostado a poder combatir lo que es la corrupción. Tan es así que desde el Senado de la República hemos impulsado varias iniciativas relacionadas con esta materia y siempre estaremos en favor de la legalidad. Hemos visto en los últimos días, pues, ese video donde David León entrega dinero en efectivo a Pío López Obrador, hermano del presidente, para la campaña precisamente del partido Morena en el año 2018. Pues realmente es una violación y sobre todo, bueno, eso es un delito. Es por eso que el día de mañana, a través de un servidor como representante del INE y como grupo parlamentario, bueno, estaremos presentando una denuncia ante la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del INE, señalando pues la serie de violaciones a esta normatividad. ¿Y a qué me refiero? Es una violación al artículo 25 de la Ley General de Partidos, en donde se indica que todos los partidos tienen la obligación de reportar los recursos que reciben de particulares. Además, que deben presentar un informe ante el INE de origen y el uso de los recursos. En este video, que, bueno, pues ha circulado precisamente por varias redes y que ya reconoció también el mismo presidente de la República que sí se ha otorgado recursos. Primero, pues, ¿de dónde son? ¿Hasta qué montos? Porque en ese video pues aparece cierto número de montos, y la otra, bueno, creo que lo más importante es el origen, ¿no? Y justo ahí tenemos una prueba de la ilegalidad, pues en los listados de la donación, y si pueden pasar precisamente ahorita, que si me echan la mano, que si me ayudan, en lo que son los listados de los donantes ante lo que es el partido Morena, pues simple y sencillamente no aparece ni el hermano del presidente, ni tampoco aparece David León. Por lo tanto, bueno, entonces, ¿qué se hicieron pues con esas aportaciones, por un lado? Y por el otro, ¿hasta qué monto pues estuvieron ellos recibiendo? Los videos se menciona de un monto de 430,000 pesos mensuales que fueron entregados hasta en ese momento 18 meses, sumando un total de más de 7,740,000 pesos. Esto, otra vez igual, vuelve a infringir lo que es la ley. ¿Y por qué? Porque en el artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos establece que el tope de aportaciones de particulares debe de ser hasta un 0.5%. Estamos hablando de hasta 1,680,000 pesos en efectivo. Y si aunado a eso, si cada persona, en este caso, cada persona física, tiene la capacidad de poder aportar hasta aproximadamente 8,000 pesos, y lo demás sería a través de cuentas bancarias. 8,000 pesos en efectivo. Entonces, vemos una fragancia, violación a lo que es la Ley General de Partidos Políticos, y es por eso que nosotros estamos pidiendo que a través del Instituto Nacional Electoral se investigue precisamente los recursos, a dónde fueron destinados, y la otra, cuál es su procedencia de estos recursos. Porque sabemos también esos vínculos que tiene David León en su momento con el gobierno de Chiapas. Entonces, pues si es por un lado recurso de lo que es el gobierno, o por el otro lado, pues recurso del crimen organizado. Hoy más que nunca tenemos que apostarle a la claridad, a la transparencia, y sobre todo empezar a combatir lo que es la corrupción. Ténganlo por seguro que Acción Nacional siempre estará haciendo los señalamientos correspondientes. Y este es un señalamiento muy claro, muy evidente, y ojalá pues que se llegue hasta las últimas consecuencias. Estaremos muy al pendiente para que el INE precisamente actúe como tal y actúe en consecuencia,
y que tengan las sanciones correspondientes ante este partido político. Por mi parte, es todo. Muchas gracias. Senadora Gálvez, por favor. Bueno, básicamente, aquí la semana pasada que presenté la denuncia contra los 2 ex empleados del Senado de la República, fui muy clara diciendo que la corrupción debe de investigarse y castigarse. Trátese de quien se trate y caiga quien caiga, y que conste que yo no sabía que íbamos a ver unos videos del hermano del presidente. O sea, simplemente creo que es una convicción personal en que de las cosas que más ofenden a los mexicanos es justamente estas escenas de corrupción. Por supuesto que nos interesa conocer el contenido de la libreta. Esa libreta es muy importante y ojalá no se desaparezca. Eso va a hablar realmente de la honradez del hermano del presidente al entregarle a la Fiscalía esa libreta para que podamos ver ahí exactamente cuántos fueron los montos y de quién venía el dinero. Los que hemos hecho campaña política sabemos cómo se hacen los donativos del pueblo. Cuando llegas a una comunidad y alguien puso el templete, hizo los tamales, lo pones como donativo en especie, que se vale porque realmente me ha pasado que la gente sí se organiza y sí te apoya en campaña, pero no te entregan fajos de billetes de 50,000, porque no hay duda que son de 50,000 o de 100,000, billetes de a 1,000, no sé si en ese entonces ya había de 1,000, porque es muy compacto el envoltorio del $1,000,000, es muy concretito, y eso habla que salieron del banco, y lo más delicado a mí, desde mi punto de vista, es en la insistencia de David de decir que se entere el licenciado de que el gobierno del estado está apoyando. O sea, hay una absoluta confesión de cuál puede ser el origen de los recursos públicos. Por lo tanto, ya hoy se formalizó la denuncia. David León ya ha dicho que quiere comparecer. Por supuesto que Pío López Obrador debe de comparecer. Se presume el lavado de dinero. Ya mi compañera Kenia López Rabadán va a hablar un poco más de la parte legal. Yo simplemente quisiera precisar que ya está la denuncia. Ahora lo que le toca a la Fiscalía es investigar ambos casos de corrupción, tanto los de los videos de la semana pasada como estos videos. Aquí hay un problema. El presidente dijo ser diferente. Ese es el grave problema. Que él emprendió esta bandera diciendo que ellos eran diferentes, que no eran lo mismo. Todos sabíamos que eran lo mismo, porque todos, es más, hay un montón de empresarios que se sienten defraudados porque te vas enterando de que hay mucho más aportantes a la campaña de esta manera en muchos estados de la República, y lo saben perfectamente los de Morena, que le apostaron a que en esta ocasión el dinero no iba a ser un problema y se prepararon con muchísimo tiempo para dar la pelea por la... pues ahora sí que por la presidencia de la República. El problema que tienen es cuáles son los compromisos que tienen, la impunidad, los contratos. Esas son las preguntas que tendríamos que hacerle, políticas al presidente de la República, y jurídicas el fiscal se las tendrá que hacer en su momento cuando David León se presente a comparecer. Gracias. Senadora López Rabadán, si nos hace el favor. Muchas gracias. Hoy, las y los senadores del PAN presentamos una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que investigue las posibles conductas delictivas de Pío López Obrador, David León Romero, así como del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los videos que han sido presentados en días pasados muestran claramente conductas que pueden constituir delitos electorales y fiscales, que deben ser investigados. El mismo presidente de la República reconoció el viernes 21 de agosto la veracidad de las aportaciones que de manera ilegal recibieron Morena y él para sus campañas con miras a la elección presidencial de 2018. No es menor lo que se ve en los videos, así como tampoco las cantidades de las que se habla, sobre todo cuando la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que no se pueden realizar aportaciones en efectivo a las campañas electorales de ningún candidato. Aunado a ello, en caso de que se reciban aportaciones privadas, las mismas deben ser declaradas ante la Comisión de Fiscalización del INE para que, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, se verifique que estos recursos no sean de procedencia ilícita. Es evidente que las cantidades recibidas por el hermano del presidente no se encuentran apegadas a la ley, que son parte de hechos ilícitos y que es absurdo y ridículo que se deje
que se quiera comparar con el movimiento revolucionario, ya que en caso de que hubiera sido dinero legal, suponiendo que hubiera sido dinero legal, Morena los debió haber reportado y los debió haber recibido a través de transferencias bancarias como lo establece la ley. Lo que hemos visto en el video es el modus operandi de López Obrador y toda su camarilla durante muchos años. Es igual de fraudulento e ilegal como lo que vimos con Bejarano. En aquel momento, López Obrador era jefe de gobierno y ahora, como presidente de los mexicanos, sigue evidenciándose que sus métodos ilegales están perpetuados. El presidente afirma que para acabar con la corrupción se deben barrer las escaleras de arriba hacia abajo. Y en este caso no debe de haber excepción. Si es responsable el hermano del primer mandatario, se debe condenar conforme a derecho. La justicia no debe ser selectiva. Es fundamental que se cite a comparecer al presidente Andrés Manuel López Obrador, toda vez que en los videos su hermano menciona en varias ocasiones que él está al tanto de todas estas entregas de dinero. De la misma manera, solicitamos que Pío López Obrador y David León entreguen todos los videos existentes sobre estas entregas, así como la libreta a la que denominan la Biblia, que contiene las cantidades y fechas de todas las entregas. Se debe dejar claro qué ganaron a cambio, qué se les dio a cambio, cuáles fueron las contraprestaciones de estos pagos mensuales, como montos pareciera establecidos durante al menos año y medio. Pretender distraer la atención diciendo que son aportaciones del pueblo bueno es simplemente perverso. Solamente quiero concluir diciendo que es una vergüenza que hoy el presidente de la República no haya hecho mención de estos videos, no los haya presentado en las mañaneras, no haya pedido, exigido a los medios de comunicación y a las redes sociales que se distribuyera este video. Es terrible cómo el presidente de la República habla en términos de, digamos, de buscar la justicia para unos y no para otros. Qué lamentable hoy, es increíble, pero pareciera que este tema se le olvidó. Solamente requirió un fin de semana para que no lo volviera a tratar y demuestra cómo el presidente mide con varas distintas a los mexicanos. Que mida con la misma vara a todos, incluyéndose a él mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora. Rubén Feital, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, senadora, senador. Buenas tardes a todos los compañeros. Para preguntar cómo va esta denuncia, va por dos vías, es decir, por la vía penal y ante el INE. ¿Cuánto tiempo? Ya la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que abrió una carpeta de investigación. David León dijo que va a acudir a declarar. ¿Hay un tiempo perentorio para que se dé una conclusión a esta investigación? Es decir, si habría un tiempo razonable, ¿qué plazo darán ustedes? O si pueden durar mucho tiempo, ¿cuánto tiempo pueden durar las investigaciones? Eso por una parte. En otro tema, ¿cuáles serán las iniciativas o los temas que van a impulsar en el Senado el PAN para el siguiente periodo ordinario? Y por último, hoy el presidente anunció en la conferencia mañanera que va a enviar al Senado precisamente hoy una aprobación del Ejecutivo, autorización del Ejecutivo para que la ONU intervenga sin ninguna limitación en nuestro país en casos de desaparición forzada. A reserva de que llegue el documento y ustedes lo conozcan, ustedes estarían apoyando la autorización del Ejecutivo para la intervención de la ONU en nuestro país en caso de desapariciones forzadas. Gracias. Tiempos. Senadora Gálvez. A ver, yo creo que lo de la agenda, seguramente la semana que entra la daremos a conocer. Tenemos nuestra reunión previa, estamos trabajando hacia ello y seguramente nuestro coordinador la va a dar a conocer. Y respecto al tiempo, pues a mí me parece que es muy importante que antes de las elecciones del 21 estos casos quedaran aclarados. Creo que por salud del país y por todos.
Y como van a ir corriendo las dos investigaciones, la que sí le interesa al presidente, que es la de Lozoya, y la que no quisiera saber el presidente, que es la de su hermano, pero yo creo que la presión mediática de ustedes y de nosotros va a ser también, pues, de que ambas investigaciones caminen al mismo tiempo. Senador Martín del Campo. Claro que sí. Así es. Sí, Rubén, mira, efectivamente lo estamos haciendo en dos vías. Por una parte ante la Fiscalía y la otra parte ante el INE, que es donde es la unidad técnica de la Comisión de Fiscalización del Consejo General. El tiempo, bueno, pues nosotros en el INE trataremos de que se hagan las investigaciones lo más pronto posible y que podamos tener este resultado a la brevedad. Estaremos pues muy al pendiente para que se llegue a buenos términos, pero sobre todo, bueno, pues siempre pegados con la ley. Ojalá que pueda ser en muy pocos tiempos, 1, 2, 3 meses, y que ya podamos tener realmente una respuesta muy concreta al respecto de la denuncia que estamos presentando. ¿Sobre lo de la ONU, senadora, o sobre lo que... Sí, Rubén, a ver, primero que nada decirte que, por supuesto, nosotros en el PAN siempre hemos estado a favor de que los organismos internacionales protectores de derechos humanos acudan a México, coadyuven con los trabajos de los poderes en nuestro país. A mí me parece que pues, el presidente de la República dice una cosa y hace otra, ¿no? Dice que sí, que vengan, pero, por ejemplo, no han hecho caso al arraigo, el tema del arraigo, que además inclusive ya estaba aprobado, ¿no? Lo pararon y sigue, digamos, sin hacerse caso a la ONU. El tema de prisión preventiva oficiosa, pareciera que este gobierno está obsesionado con un tema de populismo punitivo. No hay digamos, no hay claridad entre lo que el presidente dice y lo que en realidad hace. Bienvenidas las observaciones y bienvenidas las posiciones de la ONU a propósito de la desaparición forzada, que es uno de los temas más complejos en nuestro país. En los 2.400 municipios de este país hay historias muy complejas a propósito de este tema, y qué bueno que, pues digamos, que se esté abriendo el escenario, abriendo el paradigma para que los organismos protectores de derechos humanos como es la ONU puedan trabajar en México. Pareciera que es un poco de atole con el dedo, porque la verdad es que dice eso y por el otro lado todas las recomendaciones que la ONU, muchísimas recomendaciones que la ONU ha hecho a México, simple y sencillamente están guardadas en un cajón, en este gobierno. Este gobierno ya lleva más de año y medio y es increíble, pero todo, digamos, si pudiéramos hacer un chequeo, un checklist de recomendación por recomendación, este gobierno simple y sencillamente ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la ONU. Ojalá, y por el bien de los mexicanos, podamos trabajar para erradicar la desaparición forzada. Rita Cerón, tienes la palabra. Rita, estás conectada, ¿verdad? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Gracias, por favor, adelante. ¿Me escuchas? Hola. Sí, adelante, Rita. Ok. Buenas tardes, senadores. Buenas tardes, compañeros. Nada más preguntarles, ¿confían realmente en la imparcialidad de la Fiscalía sobre estos videos? Y a la senadora Kenia López, si no es un tema más mediático esta iniciativa que anunció hoy el presidente sobre el que la ONU intervenga en casos de desaparición forzada y violación a los derechos humanos. Senadora Gálvez. A ver, yo creo que el presidente tendrá que mantenerse al margen de ambas investigaciones y dejar que la Fiscalía haga su trabajo. Él ya hizo lo propio con el tema mediático, él ya seguramente dio a conocer, ahora entiendo por qué se dio a conocer la denuncia, porque él ya tenía conocimiento que estos videos iban a salir, entonces quiso ganar la nota, como dicen ustedes. Pero ya, yo creo que lo mediático ya acabó y es momento que el fiscal general de la República trabaje de manera, pues diría yo, prudente, silenciosa y que le dé resultados a los mexicanos de estos casos que se han denunciado de corrupción. No solo está el de Manuel Bartlett, está de las empresas, los que han tenido contratos de manera leonina. Son demasiadas denuncias y yo creo que ya lo que tenemos que hacer es que el fiscal demuestre su absoluta imparcialidad en el tema y yo creo que es una gran prueba para la Fiscalía y ojalá el presidente pues ya se ponga a trabajar, que hoy anunciaron la inflación y está por los cielos y el desempleo está por
pues, altísimo, y las personas que fallecen por COVID no paran, y los pronósticos son que podemos llegar a más de 100,000 muertos, o sea que no se ve la luz al final del túnel, y pienso que es el momento que la Fiscalía haga su trabajo. Senador López Rabadán. Yo quiero hacer una afirmación categórica y yo sí confío en la Fiscalía. El Senado de la República designó a este fiscal autónomo. Logró este fiscal autónomo 2/3 partes, totalmente arropado por distintos integrantes de todos los grupos parlamentarios. Yo sí confío en él, confío en una persona que lleva muchos años en el servicio público. Me parece que está obligado a ser un ejemplo de investigación en este caso. Ojalá y lo haga. Ojalá y no me esté equivocando y ojalá y podamos tener una fiscalía autónoma e independiente porque México la necesita. En términos de la iniciativa, de la propuesta que ha hecho el presidente de la República a propósito de la ONU, yo decirles bienvenida. Bienvenida. Si es un tema que va a beneficiar a los mexicanos, totalmente bienvenida. Si es darle a tole con el dedo a los mexicanos, será una vergüenza. Yo creo que el presidente de la República necesita dejar de hacer tanto circo y mejor hacer gobierno. Ojalá y los organismos internacionales que además claramente han hecho recomendaciones, la ONU ha hecho recomendaciones sobre temas específicos para México, y ojalá y empecemos porque esas recomendaciones se cumplan, porque esas recomendaciones se lleven a cabo, porque dejemos de tener figuras como el arraigo o figuras como la prisión preventiva oficiosa que claramente van en contra de pues, lo que ha mandatado diversos organismos protectores de derechos humanos a nivel internacional y nacional, por cierto. Gracias. Senador Martín del Campo, ¿levantó la mano? No, ¿verdad? Ok, tiene la palabra Félix Muñiz. Félix. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí me Adelante, escuchas? Adelante. Correcto. Bueno, para la senadora Kenia y por ahí los otros senadores que me quieran contestar. Primero, senadora, el pueblo debería conocer la Biblia del hermano del presidente, es decir, de Pío, y sí tendría que también investigarse qué relación tiene Pío con el partido Morena, porque pues me imagino que ahí debió de haber llevado el recurso. Hoy en la mañana el presidente me dejó también sorprendido como siempre, porque dice que presume de tenemos menos muertos que Estados Unidos, Italia y Brasil. ¿Qué les merece esta declaración? Y otra, David León iba a ser nombrado dizque como para comprar medicamentos y que para que ahí no hubiera corrupción, pero ahora él va a estar investigado, no va a haber un agente ahí, no va a haber medicamentos y no va a haber nadie para que haga ese trabajo. Y si esto finalmente no contamina el trabajo legislativo. Muchas gracias. Senadora Kenia. Su micrófono, senadora. Sí, Félix, de hecho la denuncia que presentamos en la mañana a los senadores del PAN, justamente una de las solicitudes claras y precisas es que se tenga la libreta, ¿no?, en donde se anotaban los montos, los depósitos, los días, las personas que los daban, a la que ellos, por cierto, hablan, a la que reconocen como la Biblia, ¿no?, así la mencionan, porque sin duda nos dará claridad a los mexicanos de quiénes son las personas que han hecho pues estas aportaciones ilegales. El problema de las aportaciones ilegales, además de que constituyen un delito, es ¿a cambio de qué? ¿Qué favor debe el presidente de la República? ¿Qué favor deben sus secretarios de Estado? ¿Qué están dando a cambio? Me parece que ese es el tema prioritario. Nadie te da $1,000,000 por nada, o $500,000 o bueno, ahora hemos escuchado un audio hablando de 30 millones de pesos o 50 millones de pesos. Es evidente que la gente estará cobrando y para los mexicanos nos interesará saber cuánta gente aportó de manera ilegal y a cambio de qué o qué beneficios han tenido ya, ¿no? Porque al final esos beneficios no van a ser de la chequera de López Obrador. Esos beneficios son de los impuestos de la gente, porque los contratos
si es que se los terminan dando, o los puestos, o cualquier cosa que tengan como contraprestación de esos apoyos o aportaciones ilegales o corrupción, porque eso es lo que son, pues a cambio de qué y en qué terminan afectando a los mexicanos. Xochitl le ha dado cuenta, por ejemplo, de la venta de acero, de la venta, ¿no?, a precio basura, cuando es absolutamente más caro. Hay que saber, pues el tema de fondo es quién termina ganando qué, porque saben cuál es lo peor de esta historia, que este gobierno es un gobierno absolutamente hipócrita. Ellos dijeron que no iban a mentir, que no iban a robar y que no iban a traicionar, y las tres cosas claramente hicieron, y el mejor ejemplo es ese video. Pero ahí, senadora, el señor Pío podría decir que se le perdió la Biblia y no pasar nada. Que la fiscalía investigue, Félix. Me parece que es o sea, la gente puede decir muchas cosas, pero que la fiscalía investigue. Esperemos que la fiscalía lo haga bien. Senador Martín del Campo, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, Félix, primero comentarte que esperemos de que esto, y estoy seguro que así va a ser, no va a afectar el trabajo legislativo hacia lo que es la Cámara de Senadores. Para nosotros es muy claro lo que hoy tenemos y lo que hoy estamos precisamente presentando, que es ante la autoridad correspondiente y no tiene que empañar lo que es el trabajo legislativo. Y por el otro lado, pues ojalá que realmente se conozca lo que es esta famosa Biblia, en donde pues, se vienen lo que son las aportaciones, que eso es lo que queremos realmente nosotros, el poder conocer el origen y el destino de cada uno de los montos y recursos que se destinó, porque Acción Nacional siempre le ha apostado a la claridad, le ha apostado a la transparencia, en donde nuestros informes como partido político, pues ahí está precisamente quiénes son los aportantes, a diferencia de lo que es Morena. Ellos se comprometieron que iban a ser diferentes y creo que están haciendo todo lo peor. Y por el otro lado, bueno, pues sabemos que al presidente le gusta muchísimo lo que es el show mediático y que trata él de descalificar a todo mundo, excepto los de su equipo, los de él, porque los de él los purifica. Y nosotros lo que hemos estado haciendo ante cualquier irregularidad, precisamente presentar la denuncia correspondiente, como lo estamos haciendo el día de hoy, ante la Fiscalía, por un lado, y por supuesto, por el otro lado, también ante el INE. Senadora. Gabriel Chantomila nos pregunta, para el senador Antonio Martín del Campo, como representante legislativo del PAN ante el INE, ¿cómo van los preparativos para las elecciones de Hidalgo y Coahuila? ¿Ya tienen la opinión del Consejo General de Salubridad o siguen en espera de lo que diga? ¿Se mantiene la fecha del 18 de octubre? Sí, Gabriel, se sigue igual, ya estamos en trámites, ya están muy encaminados, se sigue manteniendo lo que es la misma fecha y por supuesto que siempre va a haber una coordinación con lo que es el Comité de Sanidad. Hoy más que nunca se tiene que tener esa comunicación y que ellos son los que nos van a dar los parámetros para poder llevar a cabo lo que son los procesos electorales en las dos entidades. Entonces, siempre va a haber esa muy buena coordinación con lo que es el sector salud. Muchas gracias, senador. Y finalmente, Ricardo Salustio. ¿Estás conectado, Ricardo? Sí, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes, senadores. ¿Qué opinan que a López-Gatell ahora lo premien y lo pongan al frente de la COFEPRIS? ¿Sí me escucharon? Sí, adelante, senadora Gálvez. Bueno, una de las características de este gobierno ha sido premiar la mediocridad. O sea, yo de verdad lo vi cuando estuvo el tema de los candidatos a consejeros de la CRE y luego de hidrocarburos, y pareciera que esto que dice el presidente, que 90% honesto y 10% capaz, pues en el caso, yo creo que sí aplica el 10% capaz porque ha hecho una tragedia con la pandemia este señor, y ahora premiarlo, pues habla de los niveles tan mediocres con el que el presidente mide a su equipo de trabajo. Por eso todo lo hace maravilloso. Entonces, es lamentable. No tendríamos más
Perdón, senador. Sí, rápido, Ricardo. Creo que, bueno, pues, realmente es un retroceso lo que hemos estado teniendo. Este gobierno es una forma reiterativa el poder dañar lo que son las instituciones autónomas. Y, bueno, pues una vez más, sabemos de que López-Gatell no ha dado muy buen resultado o no ha dado buenos resultados en materia de salud. Y, bueno, pues hoy se le confiere lo que es la COFEPRIS. Vemos con preocupación precisamente lo que está pasando. Y bueno, pues seguiremos haciendo los señalamientos correspondientes para que esto no suceda, aunque bueno, sabemos que no tenemos mayoría en lo que es en el Senado. Pero simple y sencillamente recalcar cuáles son los errores que ha tenido este gobierno y los seguiremos haciendo. Por otro lado, Gabriel, nada más comentarte, las elecciones siguen igual, siguen en pie. Es el 18 de octubre en las dos entidades. Gracias. Rubén, ¿tienes otra pregunta? Adelante. El fin de semana, senadores, se filtró una conversación entre el consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, con el dueño de Villacero, donde le pedía más recursos. No sé si tuvieron la oportunidad de ver o de escuchar esta conversación, qué opinión les merece. Y bueno, pues se puede ver que en esta guerra de videos, pues va a seguir saliendo más material de todas partes, ¿no? Gracias. Pues mira, esta conversación parece que es del 2012, de la campaña electoral pasada. Tengo la impresión que el presidente iba por la vida sabiendo que esto ocurría atrás de él, pero él como que dice, pues es que yo no lo tomé, yo no lo pacté, pero todo su equipo aparentemente pues hacía estos tratos con empresarios. Y esto es indebido. Aquí el problema de verdad que a mí me parece inaceptable es que el presidente se llenara la boca diciendo que era diferente, cuando él sabía perfectamente que alrededor de su campaña había habido dinero mal habido. Yo me he enterado de otros casos, obviamente pues, la gente no tiene las pruebas, pero de empresarios que aportaron para esta campaña, personajes que fueron los intermediarios. Yo no sé si realmente el presidente tenga conocimiento o estos personajes se robaron el dinero y hablaban a nombre del presidente, pero creo que el principal interesado que esto se aclarara sería por el propio presidente. Los personajes involucrados deberían de salir a aclarar exactamente cuántos millones de pesos dieron. Me temo, no sé, aquí Toño es más avisado en si esto ya prescribió, porque estamos hablando del 2012, pero les queda el señalamiento moral. No son diferentes, son peores, porque por lo menos los otros no eran tan hipócritas como estos. Gracias, senadora. Félix Muñiz, para concluir, que tenía otra pregunta. Félix, con eso terminamos. ¿Nos escuchas, Félix? Si la puedes hacer o yo la hago. Adelante. Es sobre la revista Nexos, que también ha sido ya pues un poco atacada y bueno, parece ser que no, ya se le va a prohibir publicar ciertas cosas. ¿Quién desea responder? No, sin duda el tema de la revista Nexos es algo que nos debería preocupar a todos como mexicanos. No solamente a quienes están en los medios de comunicación o a quienes emitimos información y buscamos que haya espacios para comunicar. Me refiero a todo el país. Es terrible lo que, digamos, esta definición, esta forma tan lamentable de querer callar a una visión distinta a la de este gobierno. Es una forma de decirle adiós a la libertad de expresión y me parece que eso es terrible. Este gobierno, la secretaría que emitió la decisión, deberían de tener límites y pareciera que no los tienen. A mí, digamos, mi solidaridad a la revista, a su director, a sus lectores, porque no tener un país de libertades es lo peor que nos puede pasar a los mexicanos. Y tratar de callar las voces que en algún momento no pueden pensar como nosotros es un verdadero retroceso a propósito de los derechos humanos. Gracias.
Senadora Gálvez había levantado la mano, perdón. Nada, que aprovecho para decir que hoy mismo hago mi suscripción a Nexus. Yo creo que lo mejor que podemos hacer todos los mexicanos es suscribirnos a esta revista y a todas aquellas revistas que impulsen la libertad de expresión. Creo que lo que los tiene enojados son los estudios que han hecho sobre las muertes sospechosas, las muertes atípicas. Estos estudios que ha hecho Nexus apegada, Nexus a la realidad, utilizando las actas de defunción y calculando cuántas muertes no han sido reportadas, esto tiene muy molesto al gobierno, porque cuando pase la pandemia, seguramente vamos a saber que el resultado no fueron 65,000 o 70,000, que fueron más de 150,000 personas fallecidas en todo el país. Y eso tiene molesto al presidente. Todo lo que contradiga su discurso, digo, me llamó la atención que el jueves en la noche no pasaran los videos de Pío López Obrador, pero pues entiendo que estamos viviendo los viejos tiempos de la amenaza, usando el aparato del Estado para reprimir, y eso es muy penoso porque eso sí puede ser un retroceso a la democracia de nuestro país. A ver, nada más, por último, primero nuestra gran solidaridad, por supuesto a Nexus y a todos los medios, quienes sabemos que tristemente en este gobierno ha sido un gobierno represor, en donde ellos habían comentado que iban a ser diferentes, pero sí, diferentes. Yo creo que estamos retrocediendo 40 o 50 años, en donde la libertad de expresión poco a poco la empiezan a acotar y, bueno, donde ellos no quieren automáticamente esta democracia. Por lo tanto, bueno, pues felicito a todos los medios por esa valentía, por ese trabajo, por ese esfuerzo que ustedes hacen día con día, a pesar de este gobierno de la República, un gobierno represor. Gracias. Muchas gracias, senadoras. Senador, ya no tenemos más preguntas. Agradecerles a las compañeras y compañeros de la prensa. Les estaremos convocando para la conferencia de prensa el día de mañana. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Saludable semana, exitosa. Abrazo a todos.